Tierra de frontera. ¿Cómo conquistamos el oeste? Como mencionábamos al finalizar el anterior episodio, a principios del siglo XVII, eventos de considerable importancia se producían en nuestro país, eventos que iban a causar profundos cambios en el ejército español. En 1700, un nieto del rey Luis XIV de Francia fue coronado rey de España con el nombre de Felipe V, un evento que iba a causar la larga y costosa Guerra de Sucesión Española. Uno de los efectos de la llegada al trono español de los Borbones iba a ser una profunda reforma de las Fuerzas Armadas españolas, anticuadas tras décadas de abandono. Oficiales del ejército francés se dedicaron a actualizar las tácticas del ejército español y en 1710 la organización regimental, los uniformes, las armas y los ejercicios militares fueron puestos bajo el control de los franceses. Soy Mariano Gómez. Bienvenido a Tierra de Frontera. ¿Cómo conquistamos el oeste? Un podcast donde vamos a explorar uno de los capítulos más fascinantes, complejos y olvidados de la historia española. No es la conquista que te enseñaron en la escuela, es mucho más que eso. Acompáñame en un viaje épico a través de una parte importante de nuestra historia, injustamente olvidada en busca de las huellas de nuestro país en Norteamérica. Un viaje dedicado a quienes sienten curiosidad y respeto por la epopeya española en aquellas tierras legendarias. Al principio, la caballería de presidio apenas se vio afectada por los cambios. El armamento, equipamiento, tareas a realizar y tácticas siguieron siendo las mismas. Pero otras dos áreas de importancia sí se vieron afectadas. El alto mando introdujo un sistema de inspecciones dirigidas por oficiales de alto rango que debían informar directamente al virrey. La primera inspección de importancia la llevó a cabo el brigadier de Rivera en 1724 y duró más de 3 años. Las lecciones aprendidas en ese periodo llevaron a la publicación en 1729 de las Ordenanzas para la mejor administración y la mejora de la disciplina del sistema de presidios. El otro área en la que el alto mando quería hacer hincapié era la uniformidad de los soldados. No se sabe cuándo ocurrieron exactamente los cambios en ese terreno, pero un residente de Ciudad de México informa en 1703 que los soldados llevan algún tipo de prenda azul con los puños de color rojo y se cubren con un tricornio al estilo francés. ¿Por qué esos colores en la nueva uniformidad? Azul y rojo eran los colores de los Borbones, y el nuevo rey español decide aplicar sus colores dinásticos a sus soldados de la Guardia Real, por lo que en el Virreinato de Nueva España esos colores acaban por usarse para los soldados de presidios y la infantería de marina. En resumidas cuentas, hasta la gran revuelta de 1680 que ya conocemos, en la que los indios pueblos expulsaron a los españoles de Nuevo México, las tropas vestían y se armaban como podían o como les apetecía, algo del todo normal en los siglos XVI y XVII, si bien les caracterizaba a todas la protección o cuera, una lanza y una adarga. Se fueron incorporando armas de fuego y se generalizó el uso del color azul en las chaquetas, como hemos visto, siendo previamente con toda probabilidad el más utilizado el color pardo, mucho más barato de conseguir. El título tercero del reglamento de 1772 nos describe cómo debía ser el uniforme de la tropa. El vestuario de los soldados del presidio ha de ser uniforme en todos y constará de una chupa corta de tripe o paño azul con una pequeña vuelta y collarina encarnado, calzón de tripe azul, capa de paño del mismo color, cartuchera, cuera y bandolera de gamuza en la forma que actualmente las usan, y en la bandolera bordado el nombre del presidio para que se distingan unos de otros. Corbatín negro, sombrero, zapatos y botines. Señalemos, por aclarar un poco la terminología de la época, que el tripe era un terciopelo tejido de lana que ya se usaba a principios del siglo XVIII, pues el reglamento de 1729 especificaba el precio máximo al que podía venderse a los soldados. La vara de tripe a 3,5 pesos. En cuanto al paño, puede referirse a cualquier tipo de tejido también de lana. La apariencia de los uniformes podía variar ligeramente al ser diversos los posibles tejidos a usar y más aún dependiendo del tinte empleado. La bandolera, según el Diccionario de Autoridades de 1770,
era una banda de cuero que traen los soldados de caballería puesta sobre el hombro izquierdo, la cual cruza pecho y espalda hasta el lado derecho para colgar la carabina. Así pues, las bandoleras se usaban para que la carabina quedara colgando de ella después de que el jinete disparara y la soltara, pero una bandolera de gamuza es poco probable que pudiera sostener el arma porque seguramente se deformaría bajo su peso. El término gamuza se refiere, en las provincias internas, a la piel curtida, al cuero, de venados cola blancas y ciervos mula, dos tipos de venados muy comunes en Norteamérica. El corbatín negro debía servir como pañuelo de cuello para proteger del polvo la boca y la nariz, sobre todo al cabalgar. Los zapatos eran el calzado utilizado, pero no está tan claro que lo fueran también los botines. El ilustrador e historiador norteamericano David W. Rickman traduce botines por leggings, es decir, polainas, que eran habituales en los uniformes de los ejércitos europeos en el siglo XVIII. El reglamento no menciona las chaparreras o mestizas, que iban atadas a las piernas por debajo de la rodilla y eran de uso frecuente para proteger las extremidades inferiores del monte bajo. Esta disposición oficial tampoco dice nada de la cartuchera, ni de la cuera, ni del sombrero, salvo citarlos como parte de la uniformidad. De la cartuchera se sabe que el soldado la llevaba delante, en el cinturón, en el exterior de la cuera. Las famosas cueras constaban, como sabemos, de entre 5 y 9 capas de cuero de venado. A veces se reemplazaba alguna de esas capas por otra u otras de algodón. Así se aligeraba peso, pero también se disminuía la protección. El color, acabado y decoración de las cueras y otros muchos detalles de la uniformidad no especificados en el reglamento hacían que el aspecto de soldados de distintos presidios, o incluso de un mismo presidio, pudiera variar bastante. El reglamento de 1729 insistía en que los soldados de servicio no debían quitársela, lo que indica que aquello debía de ocurrir a menudo, por tratarse sin duda de una prenda relativamente pesada e incómoda. Si se empapaba por cualquier motivo, su peso aumentaba aún más. Pese a todo, los apaches respetaban y temían a los soldados que la llevaban mucho más que a los que no, como los de tropa ligera. En el siglo XIX se fueron acortando hasta terminar siendo chalecos. Su uso disminuyó gradualmente cuando mejoraron el alcance y precisión de las armas de fuego y los indios empezaron a utilizarlas de forma sistemática, pero no llegaron a desaparecer hasta que lo hicieron los soldados presidiales. Señalemos, como dato curioso, que en 1779 el teniente don Luis Bertucat, de la milicia de Arizpe, ideó y propuso la fabricación de corazas metálicas que ofrecían mejor protección que la cuera. Estas corazas estaban construidas con laminillas de hojas de lata imbricadas, las cuales, según pruebas que se practicaron en Chihuahua, eran capaces de resistir un flechazo disparado desde una distancia mínima de 8 pasos y un lanzazo dado por un soldado en plena carrera. Además, esta coraza tan solo pesaba de 7 a 9 libras, mientras que la cuera solía tener un peso de 12 a 15. Bertucat obtuvo la exclusiva para su fabricación y construyó las 50 primeras a sus propias expensas, regalándoselas a Decoa, el cual las distribuyó entre los soldados de su escolta personal. Aun cuando estas corazas mostraron su utilidad en un combate librado en 1780, dejaron de fabricarse por causas ajenas a las militares. El sombrero era negro, lo que les diferenciaba de la tropa ligera, que lo llevaba blanco. El reglamento no especifica el uso de solapas encarnadas, que sin embargo aparecerán y desaparecerán en diversas instrucciones posteriores. En una de septiembre de 1780, aprobada por el comandante general, Teodoro Decoa, se introdujeron cambios en la uniformidad de los soldados presidiales, de forma que estuvieran más en línea con el estilo seguido en Europa. Para facilitar apuntar con la escopeta, se reemplazó el sombrero de ala ancha por otro negro de ala corta tendida, con una presilla sobre el lado izquierdo y una pluma de lana encarnada. Los oficiales pasaron a usar tricornio, se introdujo el uso de solapas encarnadas y se suprimieron las bandoleras que para nada sirven, según Decoa. Sin embargo, estos cambios se aplicaron de forma muy limitada. Los uniformes solía suministrarlos, ya hechos, algún contratista de México, pero también se hacían en o cerca del presidio con materiales comprados en aquella capital. En cuanto a las divisas, en el Virreinato de Nueva España se regían por las reales ordenanzas de Carlos III. Estas normativas eran seguidas por todo el ejército, las milicias y los soldados de cuera. En los presidios, los capitanes, oficiales y sargentos debían portar las divisas en charreteras que se fijaban en la cuera en caso de llevarla, mientras que la tropa exhibía las divisas en las bocamangas. De todas formas,
Hay que tener en cuenta que las guarniciones de los presidios eran reducidas, y la estrecha relación entre sus integrantes, incluso familiar, permitía al realizar patrullas que no se utilizaran divisas. Además, esa práctica dificultaba a los enemigos identificar quién o quiénes estaban al mando en estas patrullas o en expediciones punitivas. A principios del siglo XIX, se propuso una reforma reglamentaria que especificaba que los oficiales llevarían galones de oro en el cuello de la casaca, aunque parece que dicha reforma no llegó a implementarse. En una comunicación fechada el 21 de septiembre de 1780, dirigida al secretario de la Comandancia General de las Provincias Internas, don Antonio Bonilla, se dispone, ya aprobada la norma por el comandante general, la vestimenta, armamento y montura de los oficiales, especificando lo siguiente. Todos los oficiales tendrán su uniforme grande, compuesto de casaca de paño azul de las fábricas del rey, con vueltas solapas y collarín encarnado, llevando en este 2 galoncitos de oro, de 3 hilos, calzonas del mismo paño, chupa anteada con galón de oro de poco más de 2 dedos de ancho, botones dorados y sombrero de 3 picos con su correspondiente galón. De este uniforme han de usar solamente dentro del presidio, en los días clásicos del año y en los del nacimiento y cumpleaños de su majestad, serenísimos príncipes de Asturias y de la Real Familia, y fuera del presidio en las poblaciones donde fueren con alguna comisión o motivo que obligue a la residencia de algunos días, observándose esta resolución, con especialidad, en los parajes donde se halla el gobernador de la provincia, el inspector o cualquiera jefe, en las ciudades, villas o pueblos grandes donde haya sujetos de distinción y carácter. El pequeño uniforme de oficial consistirá en una chupa corta de tripe o paño azul con las mismas divisas que las del uniforme grande, llevando en uno y otro las charreteras que distinguen los grados, un chalequito corto, ya sea de lienzo, gamuza o paño anteado con galoncito angosto, calzón de paño, gamuza o tripe, sombrero negro o blanco de ala tendida y corta, con galón de oro y capa de paño azul. Este pequeño uniforme lo usarán siempre en el campo, en el presidio y en las poblaciones en donde transiten y no fijen residencia de algunos días, presentándose con él a cualquier jefe. En verano, se les permitirá que este pequeño uniforme lo hagan de géneros ligeros, pero de los colores señalados, y se les permitirá el uso de la redecilla y botas de gamuza que se estilarán en el país y llaman de campaña, y sarapes o mangas de paño azul o encarnado con galón y rapacejos en la abertura. Pues las primeras resguardan el pelo, que no se puede cuidar muchas veces en el campo. Las segundas son las más apropiadas para la montura vaquera. Fácilmente se ponen y se quitan. No incomodan la pierna y las resguardan de los insectos que suelen introducirse en las anillas u ojales de los botines a la dragona, y las terceras cubren las personas y las armas, preservando de los soles ardientes y de la lluvia. El armamento de oficiales será igual al de la tropa y de los mismos calibres y tamaños, con la diferencia de su mejor calidad y hechura. Al segundo alférez de tropa ligera no se le permitirá el uso de la cuera, y llevará las mismas armas de los soldados de esta clase, entendiéndose lo propio con el sargento y cabos. En cuanto a la montura, el oficial que se acomode en la silla brida o la que se llama mestiza podrá usarla, y si prefiere la vaquera, deberá componerse de las mismas piezas que las del soldado, permitiéndole la coraza y la mejora en hechura y calidad. Hablando del armamento, equipamiento y uniformidad de los dragones de cuera, no falta quien opina que se hallan entre las rarezas más llamativas vistas en los anales de la historia militar por su anacronismo. La influencia de las tribus indias precolombinas, los moros del norte de África y los particulares rasgos ibéricos de aquellos años de dinastía borbónica, afirman algunas personas, se podían encontrar en estos soldados como si fueran inmunes a las costumbres e influencias que prevalecían en la práctica totalidad de los ejércitos de Europa occidental. Lo más importante en este sentido, las lanzas y escudos para caballería habían dejado de ser utilizados en Europa a mediados del siglo XVII, aunque las lanzas volverían momentáneamente al candelero en este continente gracias a Napoleón. Pero la caballería presidial siguió utilizando habitualmente sus lanzas y escudos desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XIX. En cuanto al armamento, y ya de vuelta en el reglamento de 1772, este especificaba en su título cuarto que las armas del dragón de cuera eran espada ancha, lanza, adarga, escopeta y pistolas. La espada era la misma que utilizaba el resto de la caballería del ejército español de esa época, aunque lo más probable es que cada uno utilizase un armamento propio, bien por necesidad o bien por destacarse del resto. Se sabe que los soldados de cuera empleaban también con asiduidad espadas cortas, fabricadas en Nueva España, igualmente eficaces en la lucha a corta distancia contra los indios. El arma principal era la lanza,
aun a pesar de la dificultad que suponía dar alcance a los enemigos durante la acometida, y tal vez los soldados de cuera podrían haber sido denominados lanceros dragones, ya que la idea principal del uso de estas fuerzas consistía en cargar a lanza contra los indios, no tanto el pelear pie a tierra, aunque también lo hicieron en numerosas ocasiones, usando entonces la espada, más que recurriendo a una teórica potencia de fuego. La espada ancha de acero era el arma más apreciada por los jinetes presidiales, capaz de atravesar limpiamente los escudos indígenas, lo que otorgaba a los españoles una clara ventaja en el combate cuerpo a cuerpo. Volviendo a las lanzas y según el reglamento, las moarras de las lanzas han de tener un pie de toesa, unos 33 centímetros, de largo y 1,5 pulgadas de ancho, bien reforzadas en el centro, de suerte que formen lomo y cortantes por ambos lados, con una virola correspondiente para detener la demasiada introducción y facilitar su retroceso y repetición de golpes. La adarga, sigue el reglamento, no variará de las que se usan en el día. La escopeta, igualmente que las pistolas, estará montada y tendrá las llaves a la española. El cañón de la escopeta tendrá de largo 3 pies de toesa. Los cañones de las pistolas no excederán de 10 pulgadas. El calibre de unas y otras de 16 adarmes. Se especifican, en efecto, las dimensiones de las moarras de las lanzas, pero curiosamente no se indica si éstas tendrán regatón, portalanza y fiador. El regatón no aparece en las ilustraciones de la época, pero la portalanza y el fiador parecen necesarios, puesto que si se disparaba a caballo, lo que ocurría en raras ocasiones, el jinete tenía que sujetar la lanza de alguna manera. Así se deduce del siguiente párrafo de un informe del comandante general Pedro de Nava, quien afirma: «No se hará fuego a caballo cuando se ataque a los indios por ser muy incierto causar inquietudes a aquellas y desorden a la formación, perturbándose la tropa, por la dificultad que haya en un momento crítico en los movimientos de soltar la escopeta para tomar la lanza, perdiéndose este tiempo en acometer. Solo se podrá permitir alguna vez cuando huyan los enemigos dispersos ligeramente que no pueda alcanzarlos a pie ni enviar tropa». Así pues, el uso de la escopeta fue en muchas ocasiones el de amedrentar al enemigo o hacer fintas simulando ir a disparar, ya que una vez realizado el disparo en combate, y pese a la singular habilidad de los dragones en esta materia, resultaba muy difícil recargar el arma. Además, el reglamento especificaba: prohibido que a cada soldado se le municione para las acciones de guerra, dándole la pólvora y balas a granel. La adarga resultaba sin duda mucho más efectiva a la hora de esquivar flechas enemigas en mitad de la melee, según nos explica un militar anónimo de la época, quien además nos refiere la manera de pelear de los indios. Los bárbaros son temibles, manejan el arco y las flechas con audacia, suma destreza y temeridad, como si no les diese miedo morir. Sus flechazos son terribles, pues producen el mismo efecto que una escopeta de 5 cuartas, como se ha demostrado muchas veces haciendo prácticas, tirando al blanco los soldados con los indios amigos, penetrando igualmente en una pared o un árbol, lo mismo las flechas que las balas, con la diferencia que, mientras el soldado recarga su arma, el indio dispara 25 flechas, y así, casi siempre logramos buen éxito en el combate, más por las armas de los indios amigos que acompañan a los soldados que por los disparos de las escopetas, distinguiéndose los soldados principalmente por la agilidad con que manejan el caballo, pues hacen lo mismo con un potro que con el más dócil, manteniendo con la mano izquierda las riendas y la adarga, con la que reciben gran habilidad todas las flechas que vienen o él al caballo, con la derecha, amagando con la escopeta, pues generalmente no disparan, porque si viesen los indios privados de esta defensa cargarían todos sobre él, de tal forma que no habría resistencia. Si llegan a mezclarse con el enemigo, es la espada con la que consiguen la victoria. Lo anteriormente dicho da ciertamente que pensar, acostumbrados como estamos al poder indudable de las actuales armas de fuego. Por un lado, parece ser que la tan cacareada superioridad de dichas armas pues no era tal, que las flechas resultaban tan eficaces como los disparos y aventajaban a estos de forma abrumadora, más que nada por la cuestión de la cadencia de tiro. Las armas de fuego se ven así reducidas a puras armas defensivas, pues el español no suele dispararlas, reservándolas para un último momento antes de llegar a cuerpo. En realidad son los auxiliares indígenas los que disparan sobre el enemigo con sus flechas para mantenerlos a distancia. Por otro lado, se explica así lo valiosa que resultó la adarga hasta que el contacto de los indios con franceses e ingleses hizo que aquellos comenzasen a adquirir armas de fuego. A este respecto, hemos de señalar que las autoridades españolas, en general, se mostraron remisas a comerciar con armas de fuego con los indios o a regalárselas. Si nos referimos a las pistolas, y pese a los magníficos ejemplares lucidos por algunos oficiales, la mayoría no eran armas de excesiva calidad.
Bernardo de Gálvez, en su obra Noticia y reflexiones sobre la guerra que se tiene con los indios apaches en las fronteras de Nueva España, se refiere a las armas de fuego de las compañías presidiales en los siguientes términos. Ya dije arriba que tenía por más ventajosa la flecha que el fusil, pero esta es una preparación limitada a aquel país donde es como forastera el arma de fuego y donde la desprecian por no saber manejarla. Este desprecio tiene disculpa y nace de que cuantas allí llegan son de mala calidad, pues ¿qué confianza ha de tener un hombre en armas traidoras que al mejor tiempo faltan o se revientan unas por mal temple, otras porque derraman el cebo y todas por defectuosas? Dénseles a los soldados buenas escopetas y buena pólvora, instrúyanles en su manejo, aprendan a tirar el blanco hasta que formalizados con ellas conozcan su alcance y propiedades, que de este modo llegarán a tener en su arma toda la confianza que deben, pues sin ella, lejos de considerarla como defensiva, la miran como inútil y como estorbo. Tan patente es la preocupación de Gálvez por las armas de fuego que de ella se hace eco el reglamento de 1772, que introduce en cada compañía la figura del armero. A fin de que las armas del soldado estén siempre en el buen estado que deben y que el armamento de repuesto pueda estar cuidado y limpio, habrá en cada compañía uno de los soldados en calidad de armero, con la obligación de componer lo que necesiten las armas de los soldados y atender a la conservación del repuesto, por lo cual se le exceptuará de toda fatiga y servicio, pero no de las ocasiones de guerra en que se emplee el todo de la compañía. Se le suministrarán o abonarán los materiales y señalará, arbitrando el virrey, aquella gratificación que juzgará suficiente para el logro de tan importante objeto, que deberá cargarse al fondo de gratificación. Del mismo modo, se tenía en cuenta la necesidad de pólvora para el adiestramiento de los soldados, pólvora que además se distribuiría en cartuchos con bala. Siendo de tanta importancia que el soldado adquiera la mayor destreza y acierto en los tiros, de que depende el éxito de las funciones y el terror de los indios bárbaros, señalo 3 libras de pólvora anuales para cada plaza, que se han de distribuir en cartuchos con bala, para que a presencia del capitán, y en los días y con el número de tiros que señalare, y con asistencia de los oficiales y demás de la compañía que estén en la guarnición, se ejerciten en tirar al blanco, y será de la mayor responsabilidad del capitán el que así se verifique. El reglamento de 1772 es mucho más detallado que el de 1729 en lo tocante al equipamiento y la uniformidad de los soldados. Sin embargo, no hay grandes diferencias entre lo especificado por ambos. Se añaden las pistolas como parte del armamento del dragón, aunque en el primero de ellos se menciona su existencia y uso, pese a que no se da una norma específica. El crucial asunto de la movilidad de la tropa se resuelve con claridad en ese texto legal. Cada soldado debía contar con 6 caballos, un potro y una mula. De los caballos, uno había de estar siempre listo y ensillado por si se presentaba una situación de emergencia, bien un ataque o tener que salir de patrulla urgente al tenerse noticia de alguna partida enemiga en la zona. Cada soldado ha de tener existentes 6 caballos, un potro y una mula, no permitiendo el capitán que se conserve ninguno que no pueda resistir la mayor fatiga. Cada soldado de los existentes en la guarnición ha de tener uno de sus caballos de día y noche atado, mantenido con forraje y ensillado, y de esta observancia hago especialmente responsable al capitán y demás oficiales de la compañía por la importancia de acudir prontamente la tropa a cualquiera salida intempestiva, rebato de enemigos o urgente socorro. La silla, por su parte, debía ser vaquera, con las cubiertas correspondientes, llamadas mochila, coraza, armas, cojinillos y estribos de palo, cerrados, quedando de consiguiente prohibido el uso de las estriberas grandes por impropias y perjudiciales. Los reglamentos guardan silencio sobre las protecciones destinadas a los caballos. Entre las más comunes se encontraban las anqueras, aunque su uso fue disminuyendo gradualmente a medida que se incrementaba el peso del equipamiento de los soldados, cuya suma podía equivaler al peso del jinete. Bernardo de Gálvez, en la obra que ya conocemos, opina que dicho equipamiento era excesivamente pesado, lo que daba ventaja a los indios en las campañas, y dice así: las armas de nuestros soldados son escopeta, espada, 2 trabucos, lanza, cuera y adarga, y por arneses, silla vaquera, funda para la escopeta, coraza, arquera, estribera y cojinillos. En estos llevan tasajo y víveres para algunos días y un guapo calabazo grande con agua. Sobre la funda de la escopeta cargan la capa, zarpa o frezadas de abrigo, y en la guaripa la maleta de la ropa y otra talega de pinole, de modo que suponiendo a un indio y un español de igual tamaño y peso,
lleva el caballo del español 4 arrobas y media o 5 de carga más que el indio, solo por los arreos y adherentes que le acompañan. Ante esta carga considerable, a la que habría que añadir un cuchillo necesario para el cuerpo a cuerpo, se volvió imprescindible contar con caballos de reemplazo. A pesar de estas precauciones, no eran pocos los casos en los que los caballos terminaban agotados o incluso sufrían lesiones. Esta realidad subrayó la urgencia de contar con un número significativo de animales, como se especifica en los reglamentos. Cabe afirmar que las humildes mulas fueron los animales de carga y de tiro más apreciados en Nueva España. Comparadas con un caballo, costaban más, a veces hasta el doble, tenían más aguante y necesitaban menos descanso para recuperarse de una jornada. Eran más dóciles y hábiles para transitar por terrenos difíciles, y aunque su paso era más lento, era más constante, requerían menos cuidados y su vida útil era más prolongada. El reglamento de 1772 no decía nada específico sobre ellas, pero el de 1729 indicaba que cada soldado debía tener una mula de carga para conducir los bastimentos en las ocasiones de campaña. En instrucciones posteriores, se recomendaba que se usara de montura en desplazamientos largos con el fin de que los caballos llegaran frescos al combate. Respecto al asunto de las monturas, podemos afirmar que la caballería presidial podía resultar del todo imparable en campo abierto y los soldados estaban armados para combatir también a pie, pero era una caballería de tipo pesado, cuyo equipamiento resultaba caro, sobre todo por el número de caballos, y no lo suficientemente eficaz para la persecución de los indios en sus ataques. En 1778, Teodoro de Croix, primer comandante general de las provincias internas de Nueva España, a quien los seguidores de este podcast ya conocen, creó la tropa ligera, equipada como los dragones de cuera pero sin cuera, adarga ni lanza, y que solo necesitaba 3 caballos y una mula. Esto les permitió ser más operativos para combatir a pie y en zonas más escarpadas. La espada siguió siendo un seguro para esas tropas en el combate, pero su capacidad de lucha se centró más en la potencia de fuego a corta distancia que en la pelea cuerpo a cuerpo. Las funciones desempeñadas por las tropas presidiales fueron muy variadas. A modo de síntesis, y siguiendo los trabajos de Francisco Moreno del Collado, podemos destacar la vigilancia y seguridad de vías de comunicación, haciendas y poblaciones, la propia construcción del presidio, la defensa y cuidado de personas y animales, especialmente una más que numerosa yeguada, y finalmente, la formación de patrullas punitivas e incluso la participación en campañas militares contra indios hostiles. La construcción de un nuevo presidio o el traslado de una guarnición existente a otra ubicación, algo que fue habitual, a menudo involucraba a los propios dragones en tareas de edificación. Se solía comenzar por hacer un baluarte, un foso y una pequeña empalizada. En estas construcciones y en las de los alojamientos y establos, participaban de forma activa, ya que no siempre se disponía de mano de obra indígena. Una vez que el presidio estaba construido, las tareas de la guarnición se diversificaban, aunque en lo que hace referencia al propio acuartelamiento y su población, las labores de los soldados de cuera se centraban en la defensa de este y el cuidado de la numerosa caballada. Los indios rara vez realizaron intentos de asalto, ya que carecían de las tácticas, la logística y la perseverancia para el asedio. Sin embargo, los ataques ocasionales y golpes de mano fueron comunes, en pos del robo de caballos, el saqueo de provisiones o el hostigamiento de patrullas. Estas incursiones requerían respuestas rápidas y eficaces por parte de las tropas presidiales. La colaboración con indios amigos se convirtió en una estrategia clave para contrarrestar las amenazas. Estos aliados, a menudo reclutados en tribus vecinas, compartían su conocimiento del terreno y sus habilidades de rastreo. La alianza con indios amigos no solo fortaleció la capacidad de las tropas presidiales para enfrentar a indios hostiles, sino que también contribuía a mantener una red de inteligencia sobre posibles amenazas. A finales del siglo XVIII, la frontera norte vivió unos años de paz cuando apaches y comanches decidieron llegar a acuerdos con las autoridades españolas. La presencia militar no solo tenía un impacto en las comunidades indígenas, sino también en la dinámica social de la región. La distribución estratégica de presidios y fuertes avanzados influyó en la expansión de la colonización española y en la delimitación de fronteras. Las relaciones entre las tropas presidiales y las comunidades indígenas fueron complejas y multifacéticas. Si bien las alianzas con indios amigos eran fundamentales para la seguridad, también surgían tensiones con comunidades que percibían la presencia militar como una amenaza a su autonomía y estilo de vida.
Las tropas presidiales debían equilibrar la necesidad de proteger las fronteras con la gestión diplomática de relaciones delicadas. Además, se hizo necesario comprender la forma de actuar de los indios que pensaban que firmar la paz con un capitán o presidio no implicaba hacerlo con todos, ya que ellos tenían la percepción de que los españoles eran tribus independientes como lo eran ellos. Una de las labores principales de las guarniciones fue, como decimos, la de cuidar de la numerosa caballada, cientos de animales que necesitaban pastar y no siempre lo podían hacer en las cercanías de los presidios, mucho menos estar estabulados y bien provistos de forraje. Así pues, cuando se alejaban a pastos cercanos o bien a kilómetros de distancia, se necesitaba de un destacamento para su cuidado y escolta, y los presidios la mayor parte de las veces no sobrepasaban los 50 soldados de cuera. Según el reglamento de 1729, para una guarnición así, la escolta de la caballada debía ser de 12 hombres, un sargento, un cabo y 10 soldados. Recordemos que los caballos fueron reintroducidos en Norteamérica por los españoles y los usados por los apaches o comanches se consiguieron mediante robos a las guarniciones españolas. Los caballos mustangos o mesteños, como sabemos, son descendientes de estos animales. Los robos de caballos fueron habituales. Moreno destaca el que se produjo en 1758, cuando, tras arrasar la misión de San Sabá, fue atacada la caballada del presidio de San Luis de las Amarillas, alejada de sus pastos habituales por culpa de la sequía. Los comanches se hicieron con toda ella y mataron a 19 de los 20 soldados de cuera que la escoltaban. Otro robo destacado se produjo en 1775. En esta ocasión fueron los apaches los que consiguieron llevarse cerca de 500 caballos del presidio de Tubac. Esta acción incluso hizo peligrar una expedición a California de Juan Bautista de Anza, que tuvo que esperar para reponer el robo de equinos. Las labores de escolta revelan una compleja red de responsabilidades que iban más allá de la simple protección de comunicaciones. Desde la construcción de los primeros presidios en el siglo XVI, las escoltas continuaron siendo una responsabilidad central de las guarniciones. La razón era evidente. Los presidios rara vez pudieron ser autosuficientes y necesitaron de aprovisionamientos periódicos desde otras poblaciones. La complejidad logística de mantener una guarnición en funcionamiento y los suministros a poblaciones o misiones lejanas requerían escoltas para el traslado de recursos vitales, incluidas las pagas y la plata desde las minas, ganado desde las haciendas y la protección de viajeros que se aventuraban por territorios peligrosos. El transporte de mercancías se hacía mediante reatas de mulas y en contadísimas ocasiones en carretas, por requerir estas caminos transitables, lo cual no fue el caso, a excepción del Camino Real de Tierra Adentro, que unía Santa Fe con Ciudad de México. Ante el endémico retraso en las pagas, aumentó la picaresca, y en muchas ocasiones los presidios o bien cobraban a viajeros por su protección, o se alquilaban a terratenientes para escoltar los rebaños y reatas de mulas y atenuar así la falta de recursos. De hecho, el reglamento de 1729 buscó mitigar los abusos de autoridades provinciales y hacendados que solicitaban escoltas según su conveniencia. Se estableció un calendario para las escoltas, procurando evitar la dispersión de las guarniciones. Este reglamento refleja la constante adaptación de las tácticas militares a las cambiantes circunstancias de la colonización. La patrulla del área de influencia del presidio fue otra de las labores destacadas de los dragones de cuera. Con la entrada en vigor del reglamento de 1772, los presidios se distribuyeron en una línea estratégica para detectar incursiones y cortar la retirada a aquellos que ya hubieran atacado. Las patrullas, compuestas por soldados de cuera e indios auxiliares, recorrían grandes distancias para cumplir esta vital tarea. Estas patrullas no solo se dedicaban a la vigilancia, sino que también visitaban periódicamente los pueblos de indios amigos para asegurar la paz y comprobar su fidelidad. La detección de incursiones, particularmente de tribus como los apaches, llevó a su persecución por parte de las tropas presidiales. La complejidad del asunto radicaba en la habilidad de los indios para atacar y huir, evadiendo el castigo de la mayoría de las razias. La lucha constante contra estas incursiones llevó a buscar soluciones complementarias, como la participación en campañas más frecuentes y sistemáticas. Las expediciones punitivas mensuales buscaban atacar a los apaches en su propio territorio, obligándolos a dejar guerreros para proteger sus rancherías. Estos ataques requerían la ayuda de exploradores indios
ya que las rancherías solían estar en lugares de difícil acceso para la caballería. El proceso de localización y ataque a asentamientos enemigos no era fácil. Las mujeres y niños apaches y comanches huían con extraordinaria rapidez protegidos por los guerreros. Aunque se lograra hacer prisioneros, los cuales no podían ser esclavizados, apenas solía haber bajas ni en uno ni en otro bando. Sin embargo, el daño indirecto, como la pérdida de provisiones y pertenencias, dejaba a los indios en una situación muy precaria, especialmente si la destrucción ocurría en otoño. Además, en muchas ocasiones, se conseguía rescatar a cautivos secuestrados previamente. Las campañas contra los indios se volvieron una estrategia regular tras la entrada en vigor del reglamento de 1772. Las columnas armadas que tomaban parte en las mismas podían consistir en grupos de más de 100 hombres, incluyendo dragones de cuera, milicias e indios amigos, cuyo objetivo era alcanzar y destruir concentraciones enemigas. La participación en campañas no solo exigía un esfuerzo militar significativo, sino que también afectaba directamente a la guarnición de los presidios. Podemos destacar, a modo de ejemplo, las campañas dirigidas por Bernardo de Gálvez contra los apaches, en las que fraguó un modo de hacer la guerra que nos transmitió a través de su obra, que ya conocemos por haberla citado con anterioridad. La persistente amenaza de incursiones y conflictos con tribus indígenas mantenía a las tropas presidiales en constante movilidad. La flexibilidad y la capacidad de respuesta eran elementos cruciales para adaptarse a un entorno en constante cambio. Las tácticas de guerrilla adoptadas por las tribus indígenas requerían estrategias militares innovadoras, y la movilidad de las tropas españolas se convertía en un activo clave. El papel de los dragones de cuera como fuerza de contención no se limitaba a la lucha contra los indios. También desempeñaban un papel significativo en la exploración y expansión territorial. La presencia militar en áreas fronterizas contribuía a la cartografía y al conocimiento del territorio, allanando de esta manera el camino para la expansión de la colonización. Las expediciones lideradas por tropas presidiales recorrieron regiones desconocidas, establecieron nuevas rutas y fortalecieron la presencia española en aquel vasto territorio. Como ejemplo, en 1776, la expedición de Anza, con más de 250 personas, llegó a la Alta California, donde fundó, como sabemos, la misión y el presidio de San Francisco. El mantenimiento de las tropas presidiales fue esencial para asegurar su eficacia en la protección de las fronteras. Las condiciones de vida en los presidios no siempre eran ideales. Escasez de recursos, clima extremo y constantes amenazas de diversa naturaleza. A pesar de todo, la labor desempeñada por los dragones de cuera fue fundamental para garantizar la expansión hacia el norte, asegurando las comunicaciones, facilitando la presencia de numerosas misiones y creando una buena cantidad de presidios que ahora son ciudades. En general, las tropas presidiales se mantuvieron fieles a la corona durante los convulsos años finales de la presencia española a principios del siglo XIX y hasta la definitiva independencia de Nueva España en 1821. Cuando el polvo del camino se asienta y el eco de los cascos se pierde en la distancia, tan solo queda el silencio. El mismo silencio que acompañó a los dragones de cuera durante siglos. El mismo silencio que quiere devorarlos hoy día. Custodios de una frontera imposible, fueron mucho más que soldados. Fueron el límite humano del imperio, la delgada línea que separaba la civilización del desierto. Pocos recordarán sus nombres. Los archivos los guardan entre pliegos amarillentos, anotados con letra de funcionario y escasa emoción. Pero detrás de cada uno de esos nombres había soldados novohispanos que cabalgaron días enteros contra todo y contra todos, que enterraron a sus compañeros bajo un sol ardiente y siguieron adelante. Porque esa era su ley: avanzar, vigilar, resistir. Con el tiempo, los soldados de cuera desaparecieron como desaparece una tormenta de arena. Lentamente, calladamente, sin gloria ni testigos. Pero su huella quedó grabada en el paisaje, en los caminos que hoy cruzan México, Texas, Arizona o California. Las rutas que ellos patrullaron se convirtieron en carreteras, los presidios en pueblos, y la frontera. La frontera se transformó en una idea que aún nos persigue, en un mundo salvaje, maravilloso y atractivo como pocos, en un eco eterno
que nos llega desde el corazón de un gran país que un día fue nuestro. En sus armas, en sus monturas y en sus cabalgadas, late la memoria de un pueblo acostumbrado a galopar hacia el horizonte, a vivir con el rostro curtido por la intemperie y el corazón en guardia. Porque defender lo invisible, una frontera, una fe, un destino, exige una clase de fuerza que no se enseña en los cuarteles. La de quienes saben que jamás serán héroes, pero cumplen con su deber sin que nada más les importe. Y aunque el tiempo borre los nombres y los mapas cambien según el capricho de los hombres, mientras alguien recuerde sus patrullas por las inmensas soledades de Nueva España, los dragones de Cuera seguirán cabalgando. Tierra de Frontera, ¿Cómo conquistamos el oeste?, es un podcast producido por Trafalgar Street Sound and Dubbing Studio. Puedes verlo en YouTube y escucharlo en Spotify, Apple Music e iVoox. Si te ha gustado mi trabajo, dale un like, suscríbete a mi canal de YouTube o al podcast propiamente dicho en cualquiera de las plataformas de audio que lo albergan. Comparte y deja tu comentario. Muy en breve, nos vemos en el siguiente episodio de Tierra de Frontera, ¿Cómo conquistamos el oeste? Mientras tanto, un saludo cordial y muchas gracias por escucharme.